Bueno, vamos abriendo en Hechos. Bueno, ahora sí. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Hechos capítulo 2. Para continuar con el capítulo 2, no lo voy a terminar hoy. Me voy a detener en algunos versículos nada más para compartir algunas cosas de la inagotable palabra de Dios. Cada tanto cuento lo mismo, ¿no? Cuando alguna persona que no es del Señor nos dice, bueno, vos la leíste ya la Biblia, como diciendo, sí se lee una sola vez, ¿no? Sí, la leí y la volví a leer y la estoy leyendo. Y volvemos a pasar por los mismos pasajes y tal vez Dios nos habla con el mismo pasaje en otro aspecto de la vida, o tal vez vemos algo que no habíamos visto antes. Y también nos enriquecemos mutuamente con cosas que ven hermanos que nosotros no habíamos visto. Bueno, Fernando había dado viernes pasado hasta el versículo 40, y él nos decía que hoy me tocaba continuar a mí, y vamos a ver qué reacción habían tenido estas personas que se habían compungido de corazón después de escuchar el discurso de Pedro, como Pedro les muestra claramente que Jesús era el Mesías, lo que habían hecho con él, y esta gente dijo, bueno, hermanos varones, ¿qué haremos? Y él le dijo, bueno, arrepiéntanse. Y bueno, así dice la palabra de Dios en el versículo 41, dice, así que, por lo tanto, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esos versículos pretendo, con la ayuda de Dios, abordar hasta acá. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y lo primero que me llamaba la atención es que es notable. ¿Qué hicieron? Bueno, se bautizaron. Y bueno, había una comida después del bautismo. Se juntaban a charlar, hablaban un poco. No era así el tema del bautismo. Era una confesión pública de que habían muerto al pecado, como el Señor Jesús. Pero muchos de ellos, al hacer esto, perdían la familia. La familia judía, cuando se profesaba el cristianismo, perdían el trabajo, empezaban a ser perseguidos por la autoridad romana. Entonces, ¿por qué obedecieron? Si no había comida, no había juntada, no había un picadito después del bautismo. ¿Por qué? Porque era lo que el Señor mandaba. Entonces yo anotaba, para mí, obedecieron. Me hacía acordar, ¿no? Esta actitud que tuvieron estos hombres, que Fernando nos hablaba la vez pasada. Hermanos, ¿qué haremos? O sea, si nosotros matamos al autor de la vida, ¿qué haremos? Y Pablo dijo lo mismo cuando se encontró con el Señor Jesús, ¿se acuerdan? Saulo. Primero dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Y es un corazón dispuesto a ya no manejarse por lo que le dicta su propia voluntad, sus ganas, sus deseos, sino un corazón que ahora quiere hacer lo que su Señor le dice. Tiene un Señor, ya no es más el Señor de su vida, ahora tiene un Señor y quiere hacer lo que ese Señor le manda. Recibieron la palabra y se bautizaron, recibieron la palabra y obedecieron. Y hoy no es diferente en este aspecto. Hoy no es diferente. La persona que realmente se convierte, no que profesa solamente, sino que realmente está arrepentida de haber vivido una vida lejos de Dios, de no haberle glorificado, de no darle gracia, de no haberle tenido en cuenta, la característica que después se manifiesta en un montón de otras cosas es la obediencia. Uno dice, qué legalista, dirían en algunos lugares, ¿no? Algunos lugares llamados cristianos dicen, esa iglesia que dicen eso son legalistas. Bueno, recordemos, hermano, que el legalismo, que está en la Escritura y se explica lo que es en Gálatas y en muchos otros lugares, es enseñar que la salvación se adquiere por obras. Es decir, que si vos te portás bien con tal cosa te vas a ir al cielo y si no, no. Que si venís a la reunión te vas a ir al cielo y si no, no. Y la Biblia no enseña eso, porque si no, significa que la salvación se podría ganar. Y si la salvación se gana con obras, dice el apóstol Pablo, por demás murió Cristo. O sea, lo que hizo el Señor Jesús, ¿para qué lo hizo si se pudiese ganar la salvación con buenas obras? Entonces, pero sí dice la Biblia, enseña
que somos salvos para obras. El apóstol Pedro dice que somos salvos para ser rociados, para obedecer y para ser rociados con la sangre de Cristo. Fuimos salvos para obedecer. Entonces, no es que se obedece para salvación, sino que uno se es salvo para obediencia. Y la obediencia viene a ser un poco como el fruto. Viene a ser el fruto. Es decir, lo que viene después de que la planta está viva. Estábamos muertos, estamos vivos, damos fruto. Y se manifiesta en varias cosas, como la Escritura enseña, pero básicamente en la obediencia. Entonces no es legalismo. El legalismo es enseñar que hay lugares que son legalistas, ¿no? Si no venís tal día, si no guardás tal día de la semana, te vas al infierno. Bueno, la Biblia no enseña eso. Eso es legalismo, no la obediencia. La obediencia es lo que Dios pide. Después dice la Escritura en el versículo 42, lo que muchas veces se dice que son los pilares de la iglesia, los 4 pilares: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo tenía anotado para mí, que no lo dice acá, pero lo vimos en el capítulo anterior, porque después también el que le toque el viernes que viene va a seguir hablando de esto, de que estaban juntos, en ese momento estaban viviendo todos juntos, fue algo temporal. Pero lo cierto es que estaban juntos y unánimes, dice la Escritura. Eso lo dice en el versículo anterior. Juntos y unánimes. Y me acuerdo siempre de un hermano que dice, juntos se puede estar en el colectivo, ¿no? Podemos estar juntos en el colectivo o en un partido de fútbol y por ahí no me conozco con el que está al lado. Esto pasa en muchos lugares religiosos. No se conocen con el que está al lado. Pero también puede ser que nos conozcamos y no tengamos comunión. Pero ellos estaban juntos y unánimes. Y esa palabra unánimes es con una meta en común. Es de acuerdo. La palabra es estando de acuerdo. Ahora, podemos no estar de acuerdo en lo que nos gusta para comer, podemos no estar de acuerdo en cómo se pinta la pared, en cómo se arregla la puerta. Alguno quiere poner aluminio, otro quiere comprar acero inoxidable. No hace falta estar de acuerdo con eso para estar en comunión juntos y unánimes. Lo que hay que estar de acuerdo es en la palabra de Dios y en lo que el Señor Jesús nos mandó. Ellos estaban de acuerdo que el Señor Jesús los mandó estar juntos, se quedaron juntos. Que los mandó bautizarse, se bautizaron. Que los mandó orar, estaban juntos orando. Que los mandó, hagan esto en memoria de mí, estaban juntos celebrando la cena del Señor y perseverando en la palabra de Dios. Entonces, eso realmente es estar juntos con un acuerdo. Después somos diferentes porque el Señor Jesús, el Padre nos ha creado diferente. Entonces, pensaba primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, doctrina de la palabra es enseñanza. Y no perseveraban en cualquier cosa, no les daba lo mismo. Era la palabra de Dios. De hecho, más adelante, cuando surge el primer inconveniente con las viudas, los mismos apóstoles dicen, no es justo, ¿no?, que nosotros dejemos la palabra, las oraciones para servir a las mesas. Ahí es que se reconocen unos diáconos, los 7 diáconos, y ellos dicen, nosotros nos vamos a ocupar de la palabra de Dios, las oraciones, y la misma palabra es perseverar, la que se usa acá. Entonces, como una vez nos decía un hermano, lo que nosotros creemos determina nuestra conducta. No es cualquier cosa. Lo que uno cree, lo que realmente cree, no lo que dice que cree, lo que uno cree en el corazón, no lo que yo digo que creo. Mi fe es mi manera de vivir. Lo que yo creo es mi manera de vivir. Entonces, es muy importante la palabra de Dios. Hay personas, a mí me ha tocado conocer, me dijeron, tal persona va a la iglesia, y uno habla con esa persona y está interesada en tantas cosas que suceden en la congregación, pero no está interesada en la palabra de Dios. Si uno dice, hablo una vez, hablo 2 veces, hablo 3 veces, no se le cae una, y le saco el tema y no pasa naranja, como quien dice. No parece que fuese ni un tema ni un poco importante para esa persona. Y uno se empieza a preocupar por la salud espiritual. Porque uno se preocupa por lo de uno, pero después cuando conoce a alguien, le tiene aprecio, qué sé yo, dice, ¿qué pasa acá? Porque está motivado con las actividades, está motivado con esto, está motivado, pero la palabra de Dios no lo motiva para nada. Y eso es un problema, porque entonces no lo motiva a Dios, porque Dios es la palabra. Ellos están haciendo lo que Dios mandó en la palabra, es lo que Jesús mandó. Entonces,
Es muy importante lo que creemos, porque además determina nuestra conducta. No por nada el apóstol Pablo dice que en los postreros días vendrán falsos maestros, bueno, no sé si es Pablo, perdón, se me pierde el texto, que van a introducir herejías destructoras, y después en otro pasaje dice que muchos teniendo comezón de oír, es decir, que les va a costar escuchar la palabra sana, se van a volcar a esas falsas enseñanzas. ¿Y qué genera eso? Bueno, carne, libertinaje, una vida mundana, pero religiosa, por ahí con alabanza, con canto, con una vida como tienen religiones, como tienen otras religiones. ¿Qué es lo que el diablo quiere? El diablo quiere que, para que estemos entretenidos, y a nosotros, a la carne le gusta, hermano. Por algo Elías le tuvo que decir al pueblo, ¿hasta cuándo van a saltar entre dos ramas? Elijan uno, si es Baal, sirvan a Baal, y si es Jehová, es Jehová, pero no estén con los dos. Él les preguntó, ¿quién es Dios? Y se quedaron todos callados primero antes del sacrificio, en el Monte Carmelo con Elías. Todos calladitos estaban. Un poquito con Jehová, un poquito con Baal. Y en el fondo es lo que la carne quiere una vida religiosa. Quiero hacer lo que yo quiero, pero al mismo tiempo quiero que me digan que voy al cielo. Entonces me voy a juntar un montón de gente que piensa igual que yo, voy a hacer lo que a mí me gusta, y un poquito que me digan que me voy al cielo. Pero en realidad es como el avestruz, es esconder la cabeza bajo el agujero, el cuerpo queda todo afuera, ¿no? Como ese perro, yo les conté que tenía una tía que cada vez que había hecho una macana escondía la cabeza atrás de la maceta y el cuerpo quedaba afuera como si no lo fueran a ver. Y Dios nos mira y Dios lo sabe, y nosotros no somos un animal. Nosotros entendemos que esto es así. Así que Dios nos libre y nos dé esa gracia que tenían estos primeros hermanos, que la tenían clarísima y que sabían qué es lo que tenían que hacer y sabían que era la doctrina de los apóstoles. La Escritura dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Lo dice Proverbios, la verdad de la palabra. ¿Y cómo se puede vender la verdad? Bueno, se vende por una herejía destructora, como dice, por una falsa enseñanza, por la teoría de la prosperidad tal vez, por una teoría que dice que sale de la Biblia que no es así, de que si vos seguís al Señor a vos te va a ir bien económicamente. No lo dice la Escritura dice que no te va a faltar nada, no dice vas a tener, como dicen algunos, 4 camionetas, 2 casas, eso no lo dice la Biblia. Y como esas otras cosas más. Dios te ama tal como sos, es cierto, pero vení que vas a poder seguir siendo como sos, pero con iglesia. No, eso no es así. Dios no quiere que siga siendo como sos, Dios no quiere que yo sea como era. Dios quiere que sea como Jesús es, no que yo sea. Dios me ama, sí, antes también, a vos también, pero Dios no quiere que sea como el viejo hombre. Entonces, todas esas cuestiones que tienen que ver con la doctrina de los apóstoles son cosas por las cuales se puede vender la verdad. Se vende la verdad tal vez a causa de la paz. A veces las autoridades de turno, por no perseguirte, por no hacerte daño, no hablen más en este nombre. Así le dijeron a los apóstoles cuando los azotaron en el libro de los Hechos también. No hablen más en el nombre de Jesús. Y él le dijo, ustedes juzguen qué es lo correcto, si hacerle caso a Dios o hacerle caso a ustedes. Dice que se dieron por dignos de ser azotados en el nombre de Cristo, que fueron tenidos por dignos. Qué cosa maravillosa, qué fe que Dios les dio a estos hombres. Dios nos dé la gracia de estar a la altura de lo que Dios quiere que nos toque. Hermano, a veces uno lee algunas cosas y se avergüenza, yo por lo menos. No hay que vender la verdad, no hay que venderla para llevarme bien con alguien que amo, con alguien que quiero, con un amigo, con una amiga, con alguien de la congregación, con alguien de mi familia, como ha pasado tantas veces. Incluso en la palabra de Dios, Elí vendió la verdad por los hijos, los quería tanto a los hijos. Y lamentablemente le fue tan mal a los hijos por esa decisión que tomó Elí y por la decisión de los hijos. No los estorbó en el pecado. Él vendió la verdad. Y nosotros podemos vender la verdad por una paz falsa. Para llevarme bien con alguien no es así. Es preferible librar esa batalla de rodillas delante de Dios, que Dios nos va a ayudar a lograr una paz falsa cuando en realidad estamos dejando de lado a Dios. Por el trabajo, también puede estar en peligro el trabajo. Hay de lo que a los buenos dicen malo y a lo malo dicen bueno. Tienen lo dulce por amargo, lo amargo por dulce. Ay, dice Dios. Dios nos libre, hermanos. Por seguir al Señor vienen problemas. No es que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. En Hechos capítulo 15, creo que dice el apóstol Pablo.
animaba a los hermanos. Pero serán los problemas que Dios traiga, hermano. Preferible los de Él y no los nuestros, ¿no? Tendremos la ayuda de Él siempre, su misericordia, que es nueva cada mañana, y su favor. Con el tema de la doctrina de los apóstoles yo pensaba cómo perseveraban y tenían algunos rollitos todos así como podían en cuero, ¿no? Hoy tenemos tecnología y Dios dice en la palabra que al que más se le dio, más se le va a demandar. ¿Cuántas traducciones? No sé cuántas traducciones, comentario. Antes, cuando nos íbamos de vacaciones, metíamos el libro del comentario en la mochila. La mochila iba así, no entraba en el auto. Todo entra acá. Versiones de la Biblia, comentario, diccionario del griego, todo. Entra todo acá. ¿Cuántas versiones de la Biblia tengo y cuántas redes sociales, no? Por ahí hacemos una columna y la otra, por ahí tenemos que salir corriendo. Hay que ver eso también. Bueno, el que más se le dio, más se le va a demandar. En la comunión uno con otros perseveraban. La comunión unos con otros. Cosa que apreciamos tanto, que aunque esté muy bien, no es el evento social. ¿Cómo que no es el evento social? La comunión uno con otros no necesariamente es el evento social donde estamos todos juntos, tal vez disfrutando de una comida, tal vez haciendo deporte, pero eso está mal, no, está muy bien y está muy bien que lo podamos hacer juntos y en la casa de Dios, pero no es la comunión a la que está haciendo referencia acá, donde estaban de acuerdo en la doctrina, de acuerdo en la obediencia. Tiene más bien que ver como esa serie de mensajes que algunas veces nos fue dicho, donde dice unos a otros, donde nos exhortamos, donde nos amonestamos, donde nos animamos al amor y a las buenas obras, donde, como dice la Escritura, hierro con hierro se aguza, se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo, pero de cosas espirituales, no de la afinidad que tengo tal vez con alguien, no sé, de hablar de fútbol, de pesca o de cosas que son lícitas, hermano, pero eso no es comunión bíblica, no es comunión espiritual, digamos, ¿no? Es otra cosa que tiene que estar, porque obviamente todos comemos, todos tenemos ocupaciones, podemos hablar de trabajo y cosas muy buenas surgen de eso, pero lo que está acá es que esto no puede faltar, es la comunión bíblica, que no es el evento social, que no son los amigos, porque como una vez nos decía Mauro, acá no tiene que ver con amigos, no tenemos hermanos, no tenemos amigos. Si nosotros venimos a la casa de Dios a tener amigos, está muy bien, si los podemos tener, hay que darle gracias a Dios porque es difícil tener amigos, más cuando uno es grande. Pero en realidad uno puede quedar defraudado si uno lo que viene es a buscar amigos. Uno lo que tiene acá son hermanos. Entonces, eso nos da otra visión de las cosas. Que uno lo que tiene son hermanos, no tenemos amigos. Si tenemos amigos en la casa de Dios, mejor. Mejor. Animarnos al amor y a las buenas obras. Perseveraban en el partimiento del pan. Es lo que el Señor Jesús les mandó. Hagan esto en memoria de mí. Yo me anotaba dos cosas. Hay iglesias o denominaciones que tal vez esto no lo practican una vez por semana como nosotros entendemos de la Escritura que hay que practicarlo. Y se pierden dos cosas, pienso yo. Una es recordar lo que el Señor hizo por nosotros, porque lo recordamos a Él en el pan y en el vino. Y lo otro es recordar lo muy poco que somos nosotros. Y no sé usted, hermano, o vos, yo cuando me empiezo a olvidar de lo malo que era y que soy, empiezo a ser malagradecido por ahí, en mi actitud, para con el Señor. Por ahí no se nota afuera o lo disimulábamos y todo, pero después uno se da cuenta. Y cuando uno, hasta que entrando en tu presencia, decía el salmista, comprendí, ¿no? Al fin de ellos, pero también uno comprende la condición propia. Y por eso es muy bueno hacer memoria. El Señor Jesús por eso dice, haga memoria. Haga memoria. Y el Señor Jesús denuncia. Obviamente al que no conoce al Señor le denuncia su pecado, pero a nosotros también. Nos hace recordar de dónde nos rescató el Señor. Y qué sería de nosotros si no lo hubiésemos conocido. Entonces, eso es muy importante. En las oraciones, algo que ya se habló bastante los viernes anteriores, perseveraban juntos en las oraciones. Y por supuesto, cuando hay oración congregacional es porque la hay en lo personal. Difícilmente se puede orar todos juntos si uno no piensa que esto es importante. Sería una locura pedirle a los demás que oren y uno no orar, ¿no? Yo a veces pienso en la gente que no conoce al Señor y dice, orá por mí, orá por esto, orá por esto. Y yo digo, qué lástima que te perdés orar vos.
Uno trata de decirle, pedirle a Dios con tus palabras. Bueno, primero uno lo guía al arrepentimiento, ¿no? Al tema de confrontarlo con que se tiene que poner a cuentas con el Señor. Pero hay gente que pide oración y no puede orar, no ora, no sabe, no tiene relación con el Señor para que así sea. Y es importante la oración congregacional y la personal. Y una vez decía un hermano, bueno, son las 4 cosas, ¿no? La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, las oraciones y falta una. Porque de hecho, si ustedes se fijan, hermanos, nosotros tenemos reuniones alrededor de estas 4 cosas. Tenemos la reunión de oración, tenemos la reunión de hoy que perseveramos juntos en la doctrina de los apóstoles, tenemos la reunión para hacer memoria del Señor Jesús el domingo y estamos en comunión, tenemos tiempos de comunión en las 3 reuniones. Y bueno, uno dice, bueno, falta la reunión de evangelización, como decía este hermano, donde nos juntamos y predicamos la palabra. Y no está acá porque en realidad está en otro lado, que dicen que en el templo y por las casas predicaban al Señor. Porque eso se hace personalmente. No quiere decir que esté mal organizar a veces, como a veces sucede en los bautismos, en los casamientos, donde son ocasiones maravillosas y algunas ocasiones que la gente puede estar interesada o curiosa y uno aprovecha porque hay que estar, ¿no?, a tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol Pablo, para predicar el Evangelio. Pero en realidad es una tarea personal, no es una tarea de los ancianos ni de la congregación, sino que, como le dijo el Señor Jesús al endemoniado después de haberlo sanado, le dice, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lo que tenemos que hacer con lo que nos vamos cruzando es contarle cómo Dios ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado novedad de vida. Como el otro día decía un hermano, nosotros lo podemos contar, es algo personal, es algo que Dios hizo por nosotros, que otras religiones, bueno, las religiones no tienen. Esperamos no tener una religión, sino una relación con el Señor. Y una sexta cosa que yo quería de ese pasaje que anotaba para mí, que es lo primero que dice al principio de todo, que es perseveraban. ¿Qué es perseveraban? Que esto denota un esfuerzo. Porque como una vez me dijo un hermano cuando yo apenas me había convertido, cada tanto lo comento. No es que venís porque está bien y si no te pinta no venís. Venís porque Dios te lo mandó. Porque dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Venís por eso. No importa las ganas, no importa esto, no importa lo otro. Y me citaba este pasaje, perseveraban. ¿Por qué? Porque cuesta. Si no cuesta, ¿por qué van a perseverar? Si es algo que sale solo, ¿no? Si es algo que sale solo, ¿para qué van a perseverar? Entonces la perseverancia, la palabra es pegarse a. Hay que tener cuidado, ¿no? También se usa para Simón el Mago, cuando se le pegó a Felipe. Simón el Mago veía las maravillas que hacían, se bautizó y todo, y se le pegó a Felipe y quiso poner plata para que lo compren, y después tuvo que venir Pedro y le dijo, vos no estás convertido, vos no tenés parte en este asunto, te bautizaste pero no te convertiste, veo que en amargura de espíritu estás, y él dijo, bueno, oren por mí, pero bueno, él se había pegado a Simón. Pero acá está usado para algo bueno, es pegarnos a las cosas de Dios, es pegarnos a estas cosas, pegarnos a perseverar en la doctrina de los apóstoles, pegarnos a perseverar en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, pegarnos a eso, perseverar en lo que Dios nos manda. En el versículo 43 dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hay un comentarista que señala estas 2 cosas que se dicen en el versículo, que están unidas, porque estaba la presencia de Dios muy manifiesta. Había descendido el Espíritu Santo, lo habían visto los presentes como con lenguas repartidas de fuego, había sido realmente una especie de prodigio, una especie de milagro. El tema de hablar en lenguas había sido algo notorio a más personas inclusive, que fue lo que dio pie a todo el discurso este. Y se hacían maravillas y señales por los apóstoles. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muy sabiamente creo esta persona, por lo menos muy en coincidencia, digo sabiamente no porque yo lo juzgue, sino porque va en consonancia con la Escritura. Dice, donde está la presencia de Dios, hay temor. Yo pensaba, ¿qué diferencia con algunas corrientes cristianas hoy en día, donde las conductas de las personas que asisten a esos lugares no dista mucho de la conducta de un vecino inconverso? Solamente que tienen reuniones cool, donde todo está cool. Y la palabra,
en otro momento, acá te vamos a decir cosas que te hagan bien. Y uno dice, ¿está el Señor ahí? Sí, ¿por qué? Y porque yo me siento bien y yo fui, me dijeron que me tengo que dar valor y un montón, no sé cómo llamarlo, una sanata, hermano, de cosas de autoayuda y de todo eso, que no es bíblico, Si el Señor no me ayuda, ¿cómo me voy a ayudar a mí mismo? Todas esas cosas, bueno, es una sanata cuando es antibíblico. Por ahí en alguna de esas, alguna coincide con la Biblia y diremos amén. Si alguien nos lo dice, bueno, si coincide, porque es el parámetro, ¿no? Si coincide con la Biblia, amén, si no coincide, afuera, ¿no? Examinarlo todo, retener lo bueno. Pero lo que tiene que tener la persona que se convierte es una actitud de temor a la presencia de Dios, una actitud de sobriedad, una actitud de temor en el vivir. No es una actitud que, ando acá un miedo no es una actitud de pavor. Es una actitud de temor en la vida cotidiana, de tener temor de ofender a Dios, de tener temor de ofenderle cuando trabajo, cuando tomo decisiones. Si no es lo mismo, hablaste con fulano, sí, es un mentiroso, pero se congregan tal lado. Dice, pero me dijo tal cosa, pero no era así. Habló tal otra y dijo tal otra. Tiene doblez. No es de una sola pieza, tiene doblez. Oh, uno dice, qué bárbaro. Entonces está la presencia de Dios en esa persona y no sé, si tuviera la presencia de Dios tiene que tener temor. ¿Y cómo se viste la esposa? Sí, qué sé yo, igual que las cantantes de televisión de ahora. Dice, ¿tiene temor al vestirse? ¿Qué sé yo? No sé. Y así todo, podemos decir, ¿y cómo se comportan los hijos? ¿Y cómo habla? No, es una cloaca. Es una cloaca cuando habla. Bueno, que Dios nos libre, hermanos, que Dios nos dé la gracia, si en algún momento se nos escapó el agua a alguno de nosotros, de volver a otra vez para atrás, rebobinar y decir, bueno, Señor, dame la gracia, como decía Elías, ¿no? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Bueno, si estás en mi presencia, como le dijo a Abraham, ¿no? Andá delante mío y sé perfecto, le dijo Dios a Abraham. Así que, hermanos, para recapitular, recibieron la palabra y se bautizaron. Si recibí la palabra, si la recibí, tengo que obedecer. Sea bautizarme, sea cambiar algo en mi vida, sea revisar el trato con los demás, sea revisar mi manera de conducirme en el trabajo, en el estudio, cómo manejo. Dios tiene que ver en toda mi conducta. Estaban unánimes, estaban juntos, no juntos como en el colectivo, estaban de acuerdo en lo que Dios mandó. Y estaban de acuerdo en perseverar en lo que Dios mandó. Muy importante la palabra de Dios, no da lo mismo, no es de segundo orden, al contrario, es de primer orden la palabra de Dios, porque tiene que ver con la conducta. De hecho, lo que hablábamos recién, en los lugares donde la palabra de Dios escasea, lo que se ve es libertinaje. Donde la palabra de Dios escasea, por más que se diga que está Jesús, cuando la palabra de Dios no es honrada, lo que hay es carne. La comunión unos con otros, que no es amistad, que no es un evento social, que está bien, sino que es animarnos al amor y a las buenas obras, compartir de las aflicciones que tenemos por causa del Señor, venir a compartir experiencias que nos hacen muy bien. A mí me ha hecho muy bien cuando hermanos mayores en la fe me han compartido cómo Dios los ayudó cuando yo tenía una dificultad similar. Mira, a mí me pasó, yo estuve orando así, Dios te va a visitar. Permanecé firme, a mí me han animado a permanecer firme en tribulación, en problemas, porque como decía hace un rato y creo que me desvié y nunca volví, la vida cristiana es de dificultades. Y uno dice, yo me convertí, ahora tengo más problemas que antes. Sí, son los problemas del Señor, no son los míos, ¿no? Mejor. Pero son las tribulaciones que Dios quiere que tengamos, en las cuales Él nos va a ayudar. En el partimiento del pan, en las oraciones, la evangelización es personal, la hacemos con la gente que nos cruzamos todos los días. Y en todas estas cosas va a haber un esfuerzo, hay que perseverar. Así que, hermanos, el Señor les bendiga y a mí también.